Bueno, entonces arrancamos el primer Ateneo del año, Ateneo Central, que hoy se va a llamar anemia ferropénica y enfermedad inflamatoria intestinal. Recordamos a todos que todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, entonces recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar y vamos a utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias en el final de la presentación. A continuación, el Servicio de Clínica Pediátrica, la doctora Carolina Bertini, va a dar su palabra. Bueno, buenos días. Les voy a presentar entonces este caso clínico que nos convoca hoy. Es una paciente de sexo femenino de 14 años de edad, que yo como su pediatra de cabecera lo soy desde hace un año y medio a esa altura. Asiste para control de salud para el apto médico en abril de 2022. Yo ya había hecho la consulta con esta paciente, esa consulta en abril del 2022, el motivo de consulta era apto médico tanto para el adolescente como para su mamá. Me habían comentado que había cursado un cuadro gripal hace 21 días con un COVID negativo. Y en esta consulta, para apto físico, yo noté que había bajado de peso 2,5, 2 kilos y medio desde el último control, que había sido hace 7 meses, o sea, el año previo, y al examen físico encontré cierta palidez y siempre fue una adolescente y una niña, digamos, con una alimentación muy selectiva. Ante el bajo peso, la palidez y esa alimentación selectiva, decidí pedir un laboratorio y un laboratorio completo para descartar anemia, déficit de hierro, celiaquía e hipotiroidismo, y viene a la consulta con este laboratorio. La siguiente. Para contextualizar el abordaje integral de la consulta con el adolescente en cuanto a sus antecedentes personales, nació de término, de buen peso, cesárea, presenta una displasia ectodérmica, más que nada digamos, en sus dientes. Tiene asma en tratamiento con montelukast y fluticasona en ese momento, también una rinitis alérgica, había tenido una fractura de órbita el año pasado a consecuencia de un golpe. Su menarca fue a los 13 años, o sea, hacía un año y medio que menstruaba. La vacunación es completa. En cuanto a sus antecedentes familiares, los papás están separados de los 5 años, el vínculo de la pareja parental es muy conflictivo y esto repercute en la paciente. Tiene una hermana de 8 años, sana, y vive con su mamá y su madre porque su padre actualmente en ese momento vivía en Italia por trabajo. Como antecedentes familiares, la mamá también es asmática y los abuelos maternos también. En cuanto a sus hábitos, tiene una alimentación que, si bien es ordenada, es muy selectiva en frutas y verduras. Me refería que comía poca carne, roja sobre todo. Tenía un hábito constipado, que en su momento lo asumí secundario a esta alimentación. Diuresis y sueño conservados. En cuanto a su ritmo menstrual, llevaba un año y medio de su menarca, la duración de las menstruaciones era de 6 a 8 días, refería que era abundante en los primeros días y le venía todos los meses. En cuanto a su escolaridad, cursa tercer año en el secundario, le va muy bien en el colegio, había cambiado de cole este año. Bien, hace extraescolares, en su género se siente mujer, su orientación es hetero, no había iniciado relaciones sexuales, no tenía pareja, no refería a situaciones de abuso, tenía un grupo de amigas, estaba de ánimo bien, pero a raíz digamos, de las peleas que tienen sus padres y la ponen en una situación entre medio de ellos, quería hacer terapia y me pedía también esa derivación. Bien. Bueno, entonces, continuando, digamos, con el examen físico, había dicho que había notado una palidez en piel y mucosas. Si bien estaba compensada, había una frecuencia cardíaca en reposo un poquito alta, de 90, una saturación de 97, la TA estaba bien.
y bueno, sus dientes tienen alteración de la forma y diastemas propios de su patología de base, digamos. El resto estaba bien. En cuanto al peso, es una adolescente de contextura pequeña, pero pesa en ese momento 40,8 kilos, había bajado 2,5 kilos desde el control del año pasado y con su talla de 1,55 le da un índice de masa corporal de 16,9 que estaba en percentilo 10. Bien, al interrogatorio no impresionaba un trastorno de la conducta alimentaria. En el laboratorio encuentro, ahí ven los valores, un hematocrito de 29,2 y una hemoglobina de 9,2, o sea, tenía una anemia. Yo le había pedido ya un perfil de hierro donde mostraba ferropenia y tenía las plaquetas aumentadas en 740.000 y la anemia era microcítica, hipocrómica, ferropénica. Como dije, había pedido un eje tiroideo y unos anticuerpos anticeliaquías que fueron negativos con el resto de la función renal y hepática normal. Asumí el cuadro como diagnóstico como una anemia ferropénica. Impresionaba esta selectividad que podría ser a causa del hipoaporte, de la selectividad alimentaria, así que hablé con hematología en ese momento de forma telefónica y me dijeron que indique hierro, que se lo indiqué, digamos, a 160 miligramos kilo por vía oral, que haga un control clínico que me pareció pertinente en un mes, sobre todo porque también quería ver el peso. Di indicaciones dietarias para aumentar el contenido de hierro en su dieta y repetir el laboratorio en 2 meses. Le dije que no haga actividad física, sobre todo también para recuperar el tema del peso, y bueno, como dije, le di pautas de alimentación hipercalórica. Bien, acá está la gráfica del percentilo del peso, en la flecha indiqué ese descenso que había tenido y la consulta que estoy contando actualmente. Bueno, entonces al mes, digamos, de esa consulta, aumenta de peso, recupera el peso previo que había perdido, o sea, los 2 kilos, y viene a los 2 meses con el laboratorio. En el laboratorio el hematocrito, digamos, había aumentado 3 puntos y las plaquetas la hemoglobina era de 9,9, las plaquetas seguían aumentadas, pero habían bajado y persistía la ferropenia. Comenzamos un seguimiento, como dice ahí arriba, con el servicio de hematología y conmigo. Ahí les voy mostrando la línea de tiempo. A los 3 meses del diagnóstico de su anemia, asiste a control con hematología. Hematología interpreta hasta ahora a la paciente como una anemia secundaria al crecimiento y, digamos, y las pérdidas estas por menstruación que refiere, digamos, ser de 5 a 8 días, habla de sangrados importantes los primeros días, le pedimos un pictograma que tardó en traerlo y bueno, y también el déficit nutricional que presentaba dada su selectividad alimentaria. Sigue, como yo les digo, durante todo este tiempo con hierro a 160 miligramos kilo día. Luego, a los 6 meses del diagnóstico de la anemia, se sigue sospechando que el diagnóstico de base de la paciente es un sangrado uterino anómalo. Hematología decide pedir un estudio de la hemostasia, nuevos perfiles de hierro, bien, electroforesis de la hemoglobina y ecografía abdominal de vaso, que todo da normal, salvo su anemia que persiste. Ahora vamos a ver un gráfico. Y a los 7 meses de diagnóstico, en noviembre del 2022, el diagnóstico de su anemia, ¿no? En noviembre del 22, asiste a guardia por un episodio de constipación, empieza un seguimiento con nutrición, derivo a gastroenterología, pero no acude. Bien, próxima. Doy pautas para el manejo de la constipación con Varex Unipec, con dieta rica en fibra. A los 8 meses de diagnóstico, en diciembre del 2022, en seguimiento conjunto con hematología, hematología decide suspender el hierro oral porque había aumentado, digamos, en realidad presentaba buen depósito de hierro
si bien seguía anémica, y pone, digamos, en historia clínica, y lo hablamos también entre nosotras, descartar, digamos, cuadros infecciosos o inflamatorios críticos que impidan la correcta distribución del hierro. A los 11 meses del diagnóstico, en marzo del 2023, Hemato también decide derivar, digamos, a trastornos de la conducta alimentaria para hacer una evaluación de esta paciente. Trastornos de la conducta alimentaria, como yo, descartamos que presente este tipo de patología. Ahí el papá decide hacer una consulta con una nutricionista y empieza un tratamiento con una nutricionista fuera del hospital, donde empieza con una dieta keto, donde se le suprimen los azúcares y también los hidratos, los lácteos. Me costó mucho sacar a la paciente de esta situación porque estaba con una alimentación muy restrictiva y le da ciertos suplementos que nunca supe qué eran. Le explico a la paciente y a su mamá, que eran quienes venían a la consulta, que estas dietas de tipo restrictivas en una paciente como ellas no son indicadas. Bien, digamos, este síndrome, este sangrado uterino anómalo, la verdad que nunca fue tan claro, no era un sangrado en las menstruaciones muy importante, le costaba a la paciente tratar el pictograma, lo que decía era esto, de que quizás estaba de 5 a 7 días sangrando, pero no parecía que no se manchaba y no utilizaba más de 4 toallitas como gestión menstrual, digamos. El ritmo menstrual era regular, sigue con esta dieta restrictiva y empieza a aparecer dolor abdominal sumado a la constipación y volvemos a derivar a gastro. Bien, a los 12 meses del diagnóstico, en abril del 2023, hematología, digamos, asumiendo esta anemia ferropénica como secundaria, un sangrado uterino anómalo, y aparte con estos indicios de que quizás sea por un proceso inflamatorio, pide un colagenograma y un dosaje de inmunoglobulinas que son normales. Y por persistir la anemia, se indica hierro endovenoso que la paciente hace en hospital de día, 5 infusiones. Ahí contactamos con ginecología infanto-juvenil. Ella, la ginecóloga, decide empezar con noretisterona por 10 días en segunda fase del ciclo. Llega a cumplir en 2 oportunidades el tratamiento. Y a 15 meses de diagnóstico, en julio del 2023, finalmente se concreta también la consulta con gastroenterología pediátrica. Bien. Este es el laboratorio de las pacientes desde el inicio, digamos, de mi diagnóstico de anemia ferropénica en abril del 2023. En abril del 2022, ustedes ven que persistentemente está anémica hasta, esto es previo a la decidir hematología, la infusión de hierro. Ven que los valores de hemoglobina siempre son bajos. Hasta acá la paciente había sido suplementada con hierro por vía oral. Y acá, en el gráfico de abajo muestro cómo los valores de plaquetas, el número de plaquetas siempre fue elevado, si bien nunca, siempre estuvo también con anemia. Bien. Bueno, entonces realiza un nuevo control con hematología a un mes luego de haber hecho el tratamiento con hierro endovenoso. Ahí, que esto es en septiembre 2023, se ve que el valor de hemoglobina es el primero que está bien, tiene 12 de hemoglobina con 35.7 de hematocrito, el perfil de hierro también está mejorado. Entonces, bueno, no siguen con suplementación por vía oral, la electroforesis de la hemoglobina es normal y ahí está al costado el valor de las plaquetas que siguen, digamos, elevados. La anemia hasta el momento la asumíamos como un sangrado menstrual, si bien teníamos este nivel de plaquetas continuamente elevado. Esa eritrosedimentación de agosto 2023 pertenece a la otra consulta que lo pidió gastroenterología.
Bueno, hasta acá vamos a llegar, ahora va a haber un comentario por parte de hematología y luego desde la parte de gastroenterología van a contar la segunda parte de esta historia de esta paciente. Perfecto, gracias Carolina. Entonces ahora le damos la palabra al Servicio de Hematología Infantil, la doctora Flavia Pérez Lindo. Hola, ¿cómo están? Entonces yo empecé mi diapositiva con lo que se llama anemia de los procesos crónicos, que es una bolsa de gatos de la anemia en hematología. La anemia de los procesos crónicos es una anemia que puede ser leve, la mayoría de las veces leve, pero puede llegar a ser severa con requerimiento transfusional. En contexto de una inflamación sistémica que se mantiene en el tiempo, sobre todo. Es la segunda causa de anemia en el mundo y es la primera de los pacientes hospitalizados y con enfermedades crónicas. Entonces, algo que vamos a ver siempre en nosotros que estamos sobre todo trabajando en hospital con enfermedades y patologías tan severas y tan prolongadas. El mecanismo de esta anemia es por estos 4 ítems que puse ahí: disminución de la eritropoyesis, menor vida de los eritrocitos, desorden de la distribución del hierro y por déficit de eritropoyetina. Ahora les explico bien cada uno de ellos. La inflamación es un mecanismo biológico que tiene como objetivo tratar de contener y neutralizar los agentes infecciosos o injurias que ingresan al sistema. O sea, es un mecanismo de defensa en el cuerpo. Pero este mecanismo de inflamación lo que hace es liberar citoquinas que van alterando diferentes partes de tanto la eritropoyesis como del mecanismo del hierro. ¿Sí? Para empezar con los ítems, la alteración del metabolismo del hierro es el más común, lo que más vemos como en los laboratorios y como lo más tangible, digamos. Se da una restricción en la absorción, la distribución y la disponibilidad del hierro por el mecanismo de la epsidina. La epsidina es una proteína que se fabrica en el hígado y que lo que hace es, cuando el hierro está bajo en un sistema que no esté inflamado, baja la epsidina y a partir de ahí abre los canales de hierro en el intestino. Entonces se va haciendo la distribución. Se absorbe de manera intestinal, pasa por el torrente sanguíneo, va a la médula ósea y estimula la eritropoyesis con una buena cantidad de hierro, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una inflamación, la epsidina aumenta, cierra estos canales de hierro y empieza a haber alteración en la distribución del hierro, que lo que vamos a ver en el laboratorio sobre todo es un aumento de la transferrina y de la ferritina, ¿sí? Se produce la disminución de la eritropoyesis porque todas estas células inflamatorias que aparecen en el cuerpo con la liberación de citoquina lo que hacen es dañar el medio de la médula ósea y con eso la eritropoyesis se hace ineficaz. A partir de esas mismas citoquinas van dañando de manera, por los radicales libres que se producen, va dañando las células renales y por eso hay una disminución de la eritropoyetina que inhibe a la vez la formación de epsidina que habíamos dicho previamente. Y la tercera, esta explica los dos de los mecanismos, la disminución de la eritropoyetina y de la eritropoyesis. Y además, todos estos mecanismos inflamatorios lo que hacen es que el glóbulo rojo, en vez de durar 120 días en el cuerpo, duran entre 60 y 90 días, o sea que a pesar de que la médula intente trabajar y generar glóbulos rojos de buena calidad, estos duran menos tiempo, o sea que la anemia se va generando de manera más rápida y prolongada. La fiebre, al aumentar el circuito, la velocidad por la que va pasando por los órganos, va dañando a su vez estos glóbulos rojos de mala calidad y los va haciendo lisarse, y encima el vaso se los va fagocitando y todas estas células que son como deficientes. Todo eso va produciendo en el tiempo una anemia más prolongada. Cuando nosotros evaluamos un paciente
que tiene anemia, lo primero que hacemos es hacer un laboratorio hematológico de anemia. Un hemograma con plaquetas, siempre con reticulocitos, el perfil de hierro, ferrina, ferritina, saturación de ferrina y transferrina. Siempre usamos ácido fólico y B12. Y lo que se vio en el último tiempo es que el déficit de vitamina D también genera anemias que no mejoran muy bien con las cosas básicas, o sea que solemos pedir vitamina D. En esta paciente particularmente, que acude por anemia, se va evaluando en el tiempo. Es muy difícil, sin un antecedente claro de una enfermedad, decir rápidamente esto no es por ferropenia. Entonces, vemos un hemograma que no tiene tanta anemia, lo primero que hacemos es asumir que tiene una ferropenia. Se dan aportes de hierro a una buena dosis, se evalúa cerquita, como 1 mes a 3 meses, evaluar adherencia, porque es re difícil tomar el hierro. Acá les digo un poquito más de eso. Evaluar adherencia, evaluar la alimentación que lleva consigo y se va controlando en el tiempo. Se aumenta el hematocrito y la hemoglobina, si los índices hematométricos mejoran, si el perfil de hierro mejora. Una vez que vemos que esto no va mejorando, se piensa siempre en alguna cosa más crónica y es habitual que nosotros pidamos perfil de celiaquía, perfil tiroideo, el colestenograma. Habitualmente, cuando no encontramos estas cosas como más generales, derivamos siempre a su pediatra o algún otro especialista que nos pueda ayudar a buscar qué más tiene la paciente. Esta chica tenía sobre todo lo que dijo su pediatra, plaquetas siempre aumentada, que como ustedes saben es uno de los parámetros de inflamación. La ferritina siempre muchas veces dio baja, y sobre todo después de las infusiones de hierro, aumentó una buena cantidad. ¿Por qué se explica esto? El mecanismo por el cual el cuerpo deja de fabricar hepcidina hace que la ferritina se vaya acumulando en el hígado y eso se traduce en una anemia normal como tiene buenos depósitos. Pero a la vez ese depósito no se puede utilizar justamente por la inflamación. Entonces, una vez que la ferritina sea alta, no podemos seguir dando hierro vía oral porque el intestino no lo va a absorber. Es por eso que suspendimos el hierro vía oral, pasamos al hierro endovenoso. Por mi lado, o sea, como hematología, yo lo que tengo que hacer es mejorar esa anemia, mejorarle el hierro, e intentar encontrar alguna causa y si no la encuentro, derivar a donde la puedan ayudar un poquito más. Entonces, evaluamos el sangrado uterino anómalo, que si bien seguimos escribiendo que lo tiene, no lo asumimos como tal. Siempre se pensó en que era una enfermedad inflamatoria, perdón, una enfermedad crónica que no podíamos encontrar qué era. Entonces, lo que hacemos habitualmente, que creo que ya lo leyeron, hierro vía oral inicialmente. Si el hierro vía oral no sirve, se pasa a un hierro endovenoso, que para pasar hierro endovenoso, que sabemos que es tóxico para el cuerpo, tenemos que hacer un cálculo. Con ese cálculo damos de manera graduada el hierro al paciente de manera endovenosa y esperamos un tiempo prudencial para que ese hierro se redistribuya en el cuerpo y pueda generar unos valores que sean más acordes a que el hierro está funcionando, digamos, que tenga un buen depósito, que tenga una buena saturación, que tenga una buena sideremia. En el tiempo que nos esta paciente, en el tiempo si el hierro endovenoso no funciona, podemos pasar a eritropoyetina, que ya es una historia más larga y creo que no corresponde con esta paciente. Creo que estamos con mi parte. Bueno, gracias, Flavia. Ahora pasamos al servicio de gastroenterología pediátrica, al doctor Guillermo Vera Alvarado.
Buenas tardes ante todo, mi nombre es Guillermo Vera. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico y el tratamiento de la paciente. Antes que todo, hay que tomar en cuenta que fue una paciente con de diagnóstico un poco complicado porque básicamente los síntomas que tenía no es como se presenta habitualmente algún tipo de enfermedad inflamatoria, ¿sí? Ella, si recordamos, desde abril de 2022, ella viene en seguimiento por hematología por anemia. Nosotros la conocemos desde julio de 2023, donde la presentación clínica básicamente ella un dolor abdominal esporádico y tenía además constipación, que hacía aproximadamente 2 deposiciones cada 7 días, de Bristol 1-3. Acá podemos observar la escala de Bristol, que es justamente lo que nosotros lo manejamos objetivamente para evaluar el grado de constipación del paciente, de la paciente. Entonces, ella más o menos era así, 1-3, que era constipación. Evaluamos los laboratorios que presentaba ella en retrospectiva y veíamos que tenía anemia, hiperplaquetosis, vimos unas plaquetas de 704.000 plaquetas, y le solicitamos una reactante de fase aguda con eritrosedimentación y PCR que nos dimos cuenta que estaban elevados. Por tal motivo, le solicitamos además una ecografía de apnea mesentérica donde se observaba un engrosamiento de la pared del ilion terminal con hiperflujo a nivel del ciego. Claramente, algo nos decía que la paciente podría presentar también algo inflamatorio a nivel intestinal. Le solicitamos también la calprotectina. La paciente se le realizó estudios endoscópicos, sí, como una veda que es normal, una videocolonoscopía con colon normal. Cuando se logra intubar el ilion, se observan que presentan úlceras cubiertas con fibrinas. Además le solicitamos una enteroresonancia magnética donde se observaba también proceso, hallazgo compatible con proceso inflamatorio y con mayor predominio a nivel de las asas ileales o ilio terminal. Le realizamos una cápsula endoscópica que presentaba un compromiso del intestino medio a predominio del ilio. Como podemos observar acá, a nivel del yeyuno, observábamos unas úlceras profundas de 3 milímetros. Claramente esas úlceras eran únicas, pero cada vez que nos íbamos acercando al ilion, veíamos que las úlceras eran de mayor tamaño, de mayor compromiso, y eran más profundas, con eritemas, edemas y fibrina. En el ilion terminal podíamos observar un aumento de estas úlceras. Cuando recibimos el resultado de los estudios, la paciente tenía una calprotectina que tenía mayor de 1000, vieron que demora mucho el estudio, unos estudios con una PANCA negativo, pero con ASCA positivo, y la anatomía patológica de esto se trató de una ileitis activa leve, el colon irrecto con colitis, que a pesar de que se veía en la endoscopía normal, tenía colitis crónica con aislados granulomas. Nosotros evaluamos a la paciente en retrospectiva porque la verdad que vimos su crecimiento. Si observamos nosotros, ella también, tanto en la talla, también hubo como un aplanamiento de la curva de ella. Se le hizo también la velocidad de crecimiento y veíamos que la velocidad de crecimiento de ella está por debajo del percentilo 3. Entonces, son como criterios que se están tomando en cuenta en esta paciente. Con esto, la paciente se le hizo el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. Como el compromiso es a nivel de sector ilial e ilion distal, se clasificó como enfermedad de Crohn e inició tratamiento con adalimumab. Este es un anticuerpo monoclonal humano recombinante y es específico. Justamente es un anti-TNF, es decir, va a actuar bloqueando la actividad de esta citoquina. Este es el tratamiento de primera línea de la enfermedad inflamatoria intestinal. La vía de administración es subcutánea y ella recibió una dosis de inducción la primera de 160 miligramos
y la segunda dosis de 80 miligramos separada de 15 días, y ahora actualmente está recibiendo mantenimiento de 40 miligramos subcutáneo cada 15 días. Aquí en esta diapositiva podemos evaluar cómo el proceso inflamatorio en las células T liberan varias citoquinas, entre ellos, bueno, interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Lo que la delimumab hace es básicamente bloquear este efecto e impedir justamente esto, la cascada de la vía inflamatoria. Bueno, vimos que la paciente realmente se trató de un diagnóstico complicado, un diagnóstico difícil que tardó aproximadamente un año de estudio, que hasta que llegó con nosotros le podemos hacer el diagnóstico definitivo con la endoscopía. Ahora vamos a hablar acerca de unos artículos que encontré acerca del impacto del retraso diagnóstico en la enfermedad inflamatoria intestinal, y vamos a hacer una revisión sistemática de lo siguiente. Bueno, antes que todo hay que definir a qué se le conoce como retraso diagnóstico de lo mismo, ¿sí? Para la enfermedad inflamatoria intestinal, en total, ¿no? Un rango de demora diagnóstica es de 2 a 10.4 meses. Cuando nosotros vamos clasificando, ¿no? Por ejemplo, para la colitis ulcerosa, puede haber un rango de demora diagnóstica de 2 a 18 meses, pero con 2/3 de ellos demoran 2 a 3 meses aproximadamente. Y para la enfermedad de Crohn, incluso es más extenso, de 4 a 24 meses, y 2/3 demoran entre 4 a 6 meses. El problema de esto es que la enfermedad de Crohn, por presentarse insidiosamente, muchas veces no presentan sangrado, pueden experimentar un mayor retraso en el diagnóstico. Cuando hablamos de retraso diagnóstico de la enfermedad inflamatoria, hay que tomar en cuenta que se le conoce como tal el retraso diagnóstico desde el inicio del síntoma hasta que es diagnosticado. El tiempo que tarda esto idealmente debería ser en los periodos que hemos hablado, antes de esos periodos, pero a veces pueden tardar. Y estos procesos no solamente dependen del médico que lo ve, también hay que tomar en cuenta que puede depender del mismo paciente, ¿sí? El paciente puede sentir, siguiente, puede sentir vergüenza, puede sentir que no reconoce los síntomas, miedo, justamente porque muchos de ellos, si son adolescentes, sienten vergüenza de acercarse al médico o decirle a los padres que tienen síntomas intestinales. Esto también, a su vez, lo vamos a clasificar en dos partes en cuanto al retraso del sistema. Una parte cuando llega al médico, que se intenta hacer una serie de diagnósticos hasta que llega al especialista. El problema también de esto es que cuando nosotros le hacemos los estudios, también puede haber un retraso diagnóstico también porque los estudios demoran. Nosotros conocimos a las pacientes recién en julio y recién vimos los estudios como en agosto, septiembre. Y para tomar en cuenta de estos temas también hablamos de las oportunidades perdidas del diagnóstico. Esto se define como aquellos episodios de atención médica donde no se inició el procedimiento diagnóstico pese a presentar signos y síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria. Para ello, me valí de este estudio que habla sobre los criterios IBD de FER, que se trata sobre los criterios para evaluar y referir al paciente de manera óptima y temprana al servicio de gastroenterología infantil. Podemos ver de un lado izquierdo donde están los síntomas, los signos y los laboratorios. Y abajo los criterios mayor y los criterios menor. Dentro de los criterios mayores, para tomar en cuenta, es que el paciente debe tener diarrea más de 2 a 4 semanas, un Bristol 5-7, todo lo contrario con la paciente que teníamos, y más de 2 episodios en los últimos 6 meses sin otra causa aparente. Diarrea sanguinolenta que se prolongue más de 1 semana y que los resultados de laboratorio de infectológicos sean negativos. Y la presencia de lesión o enfermedad perianal recurrente. Si es recurrente, aún llama más la atención de que se pueda tratar de una enfermedad inflamatoria, un absceso, fístulas o fisuras. Los criterios menores son
todo lo que estamos viendo acá. Y los laboratorios, lo importante es lo que vamos a observar. ANCA positivo, elevación de la calprotectina como criterio menor, coprocultivos en la materia fecal negativo, una hemoglobina disminuida como nuestra paciente, elevación de la PCR, plaquetas elevadas y elevación de la eritrosedimentación. Ella tenía elevación de 45 milímetros. Siguiente. Tomando en cuenta esos cuadros, se dividió el paciente en dos grupos. Un grupo, el grupo 1, que es justamente los criterios mayores, y lo de los grupos 2, los criterios menores. Con uno solo de estos criterios mayores, el paciente debe ser referido al servicio de gastroenterología infantil. Ahora, si el paciente presenta dos o más criterios menores, debe ser referido. Llamamos la atención acá en esto es porque la paciente nunca presentó diarrea, nunca presentó sangrado, y en cambio se presentó más bien como constipación. Entonces, esa fue la parte más complicada del diagnóstico. Lo que sí veíamos que presentaban reactantes de fase aguda con las plaquetas elevadas, la eritrosedimentación. Habíamos visto una evolución de descenso de peso. O sea, está bien, la paciente tenía ciertos componentes de selectividad alimentaria, y en retrospectiva, cuando evalúas el retardo, la velocidad de crecimiento, presentaba también una velocidad de crecimiento un poco disminuida. Entonces, se observaba que la paciente podía tener mayor de estos criterios. Si la paciente no presenta ninguno de estos, el seguimiento es evaluación primaria. Esta es otra cartilla, otro cuadro, también, que habla sobre si el paciente, cuándo sospechar de enfermedad inflamatoria. Son los síntomas del paciente: diarrea, dolor abdominal, una historia familiar, o la presencia de astenia y anorexia, que actualmente es como uno de los principales temas en tomar en cuenta al paciente, si tiene astenia. B, si los signos o hallazgos o signos de alarmas, la presencia de aftas orales, fiebre prolongada, talla baja, retraso de crecimiento o retraso oral. Y C, ante esta sospecha clara y le pido a un laboratorio, cualquiera de estos datos positivos que vemos acá, si yo los presento, debería ser referido al servicio de gastroenterología infantil. ¿Sí? Bueno, dentro de las conclusiones es que el retraso en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria, especialmente en la enfermedad de Crohn, es común y se asocia a un aumento del riesgo de complicaciones. Ya vimos que las complicaciones pueden ser lesiones perianales, abscesos, fístulas, estenosis. El diagnóstico temprano y la pronta institución de tratamiento son las piedras angulares para mejorar los resultados y maximizar el bienestar y la salud del paciente. El diagnóstico temprano requiere un alto nivel de sospecha y señales de alerta para guiar la derivación temprana del especialista. Y los pacientes con tratamiento precoz presentan altas tasas de remisión de la enfermedad, una menor necesidad de cirugías y una mejor calidad de vida. En resumen, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz de la enfermedad inflamatoria son fundamentales para minimizar las complicaciones y garantizar sobre todo los resultados positivos. Bueno, esta es la bibliografía en la cual nos basamos para exponer al paciente. Gracias. Bueno, gracias, Guillermo, por la exposición. Y ahora nos quedan unos minutos para abrir el debate, sugerencias o comentarios, que lo hacemos por el chat. Sí, yo quería hacer un comentario, si me permitís. Sí, sí. Bien, sí, como pediatra, digamos, y mirando las gráficas de la paciente, esta paciente no presentaba un retraso del crecimiento. Si bien yo la conocí un año antes del diagnóstico de anemia, la paciente había tenido su menarca hacía un año y medio atrás, y su talla estaba dentro de la talla objetivo genética, digamos, de sus padres. Crecía a nivel que crecen los chicos después de tener su menstruación. Sí, en la gráfica de peso vemos, y ahora mirando para atrás, digamos, si podés ver, que había bajado de peso en la consulta, pero después no presentó una baja de peso, o sea, lo recuperó con mis indicaciones alimentarias,
y ahora vemos que con el tratamiento que menciona gastroenterología, ahora en lugar de estar, aumentó su percentilo porque desde ya que tenía un intestino dañado y gracias a que eso está mejorando, ahora puede absorber lo que come, ¿verdad? Pero en ningún momento como pediatra pensé en un retraso del crecimiento porque había tenido su menstruación y estaba creciendo bien y era una chica de contextura delgada que no tuvo muchas alteraciones en el peso y mantenía un patrón de ritmo menstrual conservado. Creo que al tener solamente criterios menores, el retraso del diagnóstico es esperable. Como acá. ¿Cómo está ahora? Sí, o sea, totalmente, porque como podíamos ver, digamos, con los criterios que mostraba Guillermo, esta paciente en realidad tenía cuestiones de laboratorio, o sea, Sí. tenía ese descenso de peso sin explicación, que eso también es importante, que si bien lo recuperó, tuvo un descenso de 2 kilos de peso y eso es algo que nosotros lo observamos como un signo, digamos, importante, e incluso a veces bajan más de peso, vienen y nos dicen bajé 8 kilos de peso sin digamos, ninguna explicación, es un signo a tener en cuenta. Pero bueno, la verdad es que, como fueron explicando perfectamente todos, o sea, la paciente cuando yo la veo en el consultorio la primera vez, le interrogaba y me decía que era constipada, que tenía 2 deposiciones por semana. Yo no lo podía creer, le mostraba en la escala de Bristol, ella me marcaba que hacía las bolitas chiquitas, que ese es el Bristol 1. Le pedí que me haga, porque, o sea, vi estos valores de laboratorio que me llamaron la atención, como las plaquetas elevadas, la eritrosedimentación de 45 en una paciente con una anemia crónica, que cuando le interrogaba por dolor abdominal me decía, no, bueno, de vez en cuando, como cualquier otro chico le podía doler el abdomen, o sea, no tenía un dolor abdominal franco. Y no creyéndole, digamos, en su relato de la constipación, le pido que me registre en una aplicación las deposiciones y eran Bristol 1, 2 veces por semana, tal cual ella me lo había relatado. La verdad que llamaba la atención, pero digamos, a nosotros le dimos mucho valor a esta anemia que llevaba 1 año de estudio, estas plaquetas elevadas y esa eritrosedimentación, a nosotros se nos prenden todas las alarmas y bueno, empezamos como decíamos con ese ecodoppler que ya marcó una inflamación en el ilion y ahí empezamos a pedir rápidamente todo y bueno, no, la verdad es que nos sorprendimos mucho porque es raro diagnosticar una enfermedad inflamatoria en un paciente constipado y creo que ese es el motivo por el cual se retrasó, porque la paciente no expresaba síntomas digestivos. La paciente está muy bien ahora, está en tratamiento con el adalimumab creo que desde octubre, porque como decía Guillermo también, una vez que nosotros los tomamos, también necesitamos tiempo para, bueno, hablar con la familia, indicar estudios menos invasivos, después más invasivos, prepararnos para un eventual tratamiento biológico y finalmente iniciar el tratamiento biológico que yo la vi a fines de julio y esto lo empezó recién en octubre, o sea que ahí le sumamos más demora todavía. Pero ella está recibiendo esta medicación, está muy bien, la velocidad de crecimiento digamos, se recuperó, porque, o sea, nosotros habíamos hecho, Caro, un cálculo, digamos, en general la velocidad de crecimiento se suele ver afectada antes del diagnóstico, y habíamos hecho el cálculo que si bien, bueno, estaban por debajo del percentilo 3, ¿no? Sí, La velocidad. En un momento que tenía que aumentar 9 centímetros por año, había aumentado 5 por año. Nada, todo esto en retrospectiva, vamos para atrás y decir, a ver, ¿qué pasó con el crecimiento? Pero es cierto que cuando yo la veo no me impresionó una paciente desnutrida de bajo peso, o sea, era armónica, era de contextura pequeña y nada más. Así que bueno, y está muy bien, y los parámetros de inflamación ahora ya se normalizaron. Sí, un poquito elevadas las plaquetas, pero mejoraron los parámetros inflamatorios. El eritro también disminuyó. Sí. Y la anemia, ¿no? Y la anemia, sí.
Y ahí, estas deposiciones que tenía tan consistentes se normalizaron también. Y la paciente también como que nota que en cierto modo tenía ciertas molestias abdominales que no las terminaba de describir, pero cuando empezó el tratamiento se sintió mejor también en ese sentido. ¿Y el seguimiento es endoscópico después? ¿Cómo? El ¿Cuándo seguimiento, contratamos? claro, con endoscopía. Primero, o sea, cuando hacemos diagnóstico de enfermedad inflamatoria, los controles son, en la primera etapa, digamos, los controles son más clínicos, con los índices, digamos, de actividad clínico, que nosotros vamos controlando, que ella prácticamente no tenía mucho, porque no tenía diarrea. Nosotros vimos que contabilizamos cuántas deposiciones con sangre, de sangre se despierta de noche, ella no tenía todo eso, o sea que clínicamente no tenía mucho puntaje. Y se controla con laboratorio y evaluando cómo van bajando y normalizándose los parámetros inflamatorios. La primera calprotectina de control se realiza 3 meses después del inicio de tratamiento. ¿Eso tenemos? No, todavía no estaba. Ah, se iba a hacer ahora estos días, Sí, me parece. claro, sí. Y después vamos evaluando el crecimiento también y después más tirando hacia el año. Si todo esto está bien, ¿sí? Si lo clínico se mejora, los parámetros de inflamación se van normalizando, la calprotectina comienza a bajar, bueno, uno mantiene ese tratamiento. Si esto no sucede, se tiene que replantear el tratamiento. Y lo que apuntamos es, digamos, también a una curación endoscópica, y ahora también se habla de curación mucosa, es decir, que uno debería quizás, por ejemplo, al año del diagnóstico, hacer una endoscopía y ver cómo están esas úlceras, o incluso una cápsula de control para ver esas úlceras, porque ya tiene un compromiso más del intestino medio. Digamos, con la endoscopía solo vamos a ver el hilo terminal. Esta chica debería controlarse con ambas, como para tener también una biopsia, porque la cápsula no toma muestras, sino que mira. Entonces podríamos hacer una cápsula de control para ver si todas esas úlceras que observamos, tanto en el yeyuno como en el ilion, ya no están, y una endoscopía para evaluar, digamos, también el colon y el ilion, y ver, el objetivo sería que se normalice la endoscopía, que ya no tenga esas úlceras, como para decir el tratamiento es efectivo. Si esto no fuera así, uno debería replantear el tratamiento. ¿Saben qué pasó con el sangrado uterino? Acá preguntan si sabemos qué pasó con el sangrado uterino, Caro. Sí, no, en realidad después vio a gineco, se le dio Primolut en la segunda parte del ciclo durante 2 ciclos no más, y la verdad que no se encontró para un poquito de sangrar, pero nunca fue, digamos, un sangrado uterino anómalo, digamos. Creo que estaba, yo viéndolo retrospectivamente y habiendo preguntado a la paciente, yo creo que estaba dentro del rango que nosotros vemos en las chicas dentro de los 2 o 3 primeros años después de su menarca. Pero bueno, igual gineco en su momento, antes de ver a gastro, la medicó y hizo Primolut, pero bueno, 2 meses nomás y después se suspendió con todo esto. Claro. Así que ahora está bien. Sí, obviamente nos interesó presentar el caso porque se sale, digamos, de lo habitual, y porque se generó una demora diagnóstica, y un poco la idea es como alertar. Obviamente que esta paciente era difícil pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal cuando no tenía síntomas digestivos. Pero bueno, cuando nosotros lo vimos, la verdad es que nuestras banderas rojas fue ese laboratorio con la eritro elevada, con las plaquetas elevadas. Y bueno, costaba creer el relato de la constipación, pero era así. Y bueno, nos pareció interesante como para reflejar un poco a qué hay que prestar atención, y cuándo pensar en por lo menos hacer la derivación y evaluar en conjunto con nosotros. Dice, personas la consulta de gastro fueron nutricionales. Sí, en realidad, por lo que contaba Caro, ella insistía desde un año antes en que nos vengan a ver a nosotros, y nos vinieron a ver en agosto del año pasado, recién, por primera vez. Sí.
ella fue Seguramente, el padre es como bastante particular, incluso le costó bastante asumir el diagnóstico y seguramente, como vos dijiste, Caro, que la llevó un nutricionista hacia afuera, Sí. y quería ir por otro camino. Sí, un nutricionista que me complicó mucho el manejo de la paciente por esa dieta keto en una paciente que buscábamos Envejecimiento. otra cosa. Tal cual. Dentarias podrían tener. La verdad, ahí preguntan si las anomalías dentarias podrían tener alguna relación con la enfermedad inflamatoria intestinal. La verdad que no que hayamos leído, pero no lo buscamos No. en particular. Y pero- parecería que como ella tiene como antecedente una Displasia displasia ectodérmica. ectodérmica en los dientes Su hermana también. son Tienen más una displasia ectodérmica. Sí. Bueno, perfecto, entonces, gracias a todos por participar del Ateneo. Muy interesante, así que nos vemos la semana que viene en un próximo Ateneo. Bueno, gracias. 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 Chao, gracias a todos. Chau, chau. Chao.